Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor doctor Joan Clos, director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas Hábitat Internacional, muy bienvenido a México, a esta su casa. Señor ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador del Estado de Aguascalientes, gracias por su hospitalidad. Magistrado Fernando González de Luna, presidente del Tribunal Superior, y diputado Gustavo Adolfo Granados, presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Estimado señor Magni Martínez Solimán, coordinador residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, bienvenido. Señora Diane Daikon, directora de la Fundación para la Edificación y Vivienda Social en el Reino Unido, bienvenida. Doctor Enrique Cabrero, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Doctor Peter Gotz, presidente del Consejo Directivo del Grupo Mundial de Parlamentarios por el Hábitat. Licenciado Óscar López Velarde, presidente del Consejo Consultivo del Grupo Mundial de Parlamentarios de Hábitat. Licenciada Lorena Martínez, presidenta municipal de Aguascalientes. General Genaro Fausto Lozano, comandante de la 5ª Región Militar. Muy distinguidos galardonados con los premios Pergamino Hábitat de Honor 2011, Premio Mundial Hábitat, Vivir Mejor en la Ciudad 2011 y el Diploma de Mejor Práctica. Muy estimadas y muy estimados académicos, urbanistas, estudiantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil, invitados internacionales que hoy nos acompañan, señoras y señores. Bueno, primero me da muchísimo gusto estar nuevamente en Aguascalientes y desde luego celebrar con ustedes que esta importante reunión del Día Mundial del Hábitat se celebre precisamente en esta ciudad y en nuestro país. Este año, como se ha dicho aquí, tiene como lema el tema Ciudades y Cambio Climático, y me da mucho gusto precisamente que tanto a nivel internacional, las Naciones Unidas Hábitat, como a nivel nacional, se estén enfatizando los temas relacionados con el cambio climático. Yo sé que los mexicanos tenemos muchos problemas y el mundo pues no se diga. Sin embargo, como decimos los mexicanos, a la larga, el gran problema que vamos a enfrentar todos los pasajeros de este gran barco que es la humanidad y que es el globo terráqueo, va a ser el cambio climático. Muchos quizá piensen que es un problema tan a la larga que no vale la pena enfrentarlo ahora, que a lo mejor no nos toca ver sus dramáticas consecuencias, que a lo mejor no a todos aquí no nos tocará ver cómo se pierden naciones enteras, sobre todo de estados insulares, bajo el mar, una vez que aumente el nivel de los océanos. Probablemente a algunos sí nos toque verlo, dada la esperanza de vida que además en México va creciendo todos los días. Pero el hecho es que ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático y a veces no lo entendemos así. ¿Qué es el cambio climático? Pues literalmente es la alteración sustancial de las condiciones del clima en todo el mundo. Y parece de perogrullo, pero una y otra vez hay que seguir enfatizando esta realidad. ¿Existe el cambio climático o no? Creo que eso está fuera de toda discusión. La alteración climática es sin precedentes. Aquí en México, solo por hablar de las lluvias, ¿no? En 2009 fue el segundo año más seco en toda la historia del país. El 2010 fue el año más lluvioso en toda la historia del país. Y este 2011 es ahora el año más seco que se tenga registro en toda la historia del país, con graves consecuencias para las ciudades. Bien decía el señor Clos que las ciudades ya están pagando las consecuencias del cambio climático, el desabasto de agua, la sequía, graves consecuencias para la agricultura, desde luego, que también en esa lógica de los insumos para las ciudades también provocan una afectación. El cambio climático existe y esa es una premisa de la cual se tiene que partir una y otra vez. La discusión está en que el cambio climático es algo natural o es algo provocado por el hombre. Y nuevamente, la ciencia
ha demostrado contundentemente la relación causal entre la actividad humana y el cambio climático. Y aprovecho aquí para saludar a varios cientos de estudiantes que sé que nos están viendo y oyendo en este momento en otra de las salas de este centro de convenciones. Hay una correlación, dirían los estadísticos, los matemáticos, hay una correlación positiva entre, primero, el incremento de los gases de efecto invernadero, o sea, los gases producto de la quema del petróleo, la quema del gas, por ejemplo, todos los hidrocarburos. Hay un incremento exponencial a partir de la revolución industrial y particularmente en la segunda mitad del siglo XX, hay un incremento exponencial de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Más que nunca en la historia de la humanidad, obviamente, varias veces más que cualquier otro momento. Segundo, evidencia empírica, hay un aumento en la temperatura promedio de la Tierra, incluyendo la temperatura promedio de los océanos. Un aumento significativo, demostrable, constatable, y que se adjudica, que se llama en sí mismo calentamiento global y que se atribuye al cambio climático. ¿Por qué? Que se atribuye, por ejemplo, a las emisiones de efecto invernadero. Porque estos gases salen a la atmósfera y forman una especie de chaleco, una especie de suéter, bueno, literalmente un invernadero, un efecto invernadero, de ahí su nombre, que impide que ocurra lo que ha ocurrido millones de años en la Tierra, que la radiación solar que entra a la Tierra rebote y salga nuevamente ese calor a la atmósfera a plenitud, sino que se queda aquí. Y eso produce en buena parte la alteración del clima. Y eso ha hecho que países que no han entendido claramente su compromiso con el cambio climático, entre ellos muchas naciones en desarrollo, el propio Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, pues estén sufriendo consecuencias de cambio climático y les parezca sorprendente. Les parezca sorprendente tener, por ejemplo, tornados devastadores, aún en el estado de Massachusetts, o les parezca sorprendente que un huracán, un buen día, y no hace mucho, hace 4 semanas u 8, entró exactamente por la Quinta Avenida, ahí en Nueva York, en Manhattan. Hay cambio climático, y por eso las estepas nevadas de Rusia, y felicito al ganador de Rusia que está por aquí, pues hace 2 años fueron espectáculo de los incendios forestales más devastadores que se hayan visto por allá. Y por eso las inundaciones en Pakistán, en Bangladesh, que son más agresivas de lo que siempre han sido, y por eso las inundaciones que registramos aquí en México. El cambio climático existe. En la actualidad, además, más de 7,000 millones de habitantes que vamos a hacer este año, la mayoría vivimos en zonas urbanas. Representan las ciudades 2/3 del crecimiento poblacional de los países en desarrollo. Son buenas noticias y malas también. Son centros de servicios, generadores de actividad económica, empleo, conocimiento y cultura. Al mismo tiempo generan el 70% de los residuos sólidos, consumen el 75% de la energía y producen el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este fenómeno está entonces también estrechamente vinculado al fenómeno de urbanización del siglo XX-XXI. ¿Por qué razón? Porque las principales fuentes, por ejemplo en México, las principales fuentes generadoras de emisiones de carbono son el transporte, con el 20%, los residuos, con casi el 15%, y los procesos industriales, con casi el 10% de las emisiones. A esto hay que agregar en México, como en muchas naciones en desarrollo, las emisiones por deforestación y degradación de suelos, que son un problema fundamental. Y como, insisto, ha dicho el señor Clos, las ciudades ahora se están tornando las principales víctimas del cambio climático. Por ejemplo, enfrentan fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, hay fenómenos de alteración de los microclimas, incluso en las propias cuencas donde están asentadas las grandes ciudades. Por ejemplo, la gran plancha de concreto que implica una gran ciudad, como es la Ciudad de México, provoca alteraciones múltiples. Por ejemplo, no se filtra el agua que antes se filtraba, sino que corre por las calles y por las cañerías. Segundo, genera una elevación de la temperatura por encima de su promedio. La ciudad, en la calle, hace más calor por el pavimento.
y en consecuencia genera una alteración en el ciclo de evaporación y condensación del agua, lo cual puede estar correlacionado a la virulencia con la que existen ciertas precipitaciones en la gran Ciudad de México. Tercero, vinculado con lo primero, dado que el pavimento impide que el agua penetre al subsuelo, corre por los mismos lugares y exactamente por las mismas cañerías, que hace inundaciones catastróficas como las que vemos ya recurrentemente en la zona oriente del Estado de México. Cuarto, otra alteración no exactamente vinculada al calentamiento global, pero sí al daño del medio ambiente. Se ha extraído tanta agua del subsuelo de la Ciudad de México, un problema, por cierto, que también afecta a Aguascalientes, la extracción del agua del subsuelo, que el piso de la Ciudad de México se ha hundido. La Ciudad de México se hunde más o menos 1 metro en promedio cada 10 años. Y eso, entre otras cosas, ha provocado. Ustedes ven el Ángel de la Independencia, por ejemplo, cuando Porfirio Díaz lo construyó, la base de la columna estaba a ras del suelo, en Paseo de la Reforma. Y como se ha venido hundiendo Paseo de la Reforma, todas las escalinatas alrededor del Ángel de la Independencia son los niveles de hundimiento del Paseo de la Reforma. Pero eso ha provocado otro problema, que en lugar de salir el agua por las cañerías, de la Ciudad de México, por el Gran Canal del Desagüe, por ejemplo, que originalmente tenía una pendiente negativa, es decir, como saben los estudiantes de ingeniería, significa que el agua va y se desliza hacia abajo. Al hundirse la ciudad cambió la pendiente y toda el agua se regresa, por lo cual hay que hacer enormes obras de ingeniería para volverla a sacar. Actualmente en mi gobierno estamos haciendo una de las más grandes obras de ingeniería precisamente para eso, el túnel emisor Oriente, que implica construir una carretera de 14 metros de diámetro, un tubo de 14 metros de diámetro, de 62 kilómetros de largo y a un promedio de 40 metros de profundidad. Es como una carretera México-Cuernavaca, solo que a 60 metros de profundidad. Y obras como esta de enorme y colosal dimensión de infraestructura son las que requieren las ciudades para hacer, lo que dijo el señor Clos, el proceso de adaptación al cambio climático. En fin, estas inundaciones, para mí, la parte más devastadora de los fenómenos naturales que estamos viviendo, son claramente una expresión de que no hay que esperar ni 5, ni 10, ni 20 años. Ya los efectos del cambio climático están absolutamente presentes en nuestras vidas. De ahí que la atención de los problemas urbanos y su relación con la calidad de vida de la población y relacionados con el cambio climático tengan que ser una prioridad de cualquier gobierno. En México estamos haciendo importantes esfuerzos, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Primero, México fue el primer país en desarrollo que estableció su propio programa especial de cambio climático, a través del cual nos comprometimos a reducir 51 millones de toneladas de dióxido de carbono en emisiones por año a partir del año 2012. ¿Y por qué el primer país en desarrollo? Porque ha prevalecido hasta ahora, desgraciadamente, la idea de que solo los países desarrollados tienen que hacer algo contra el cambio climático, y no es así. Lo que acordamos fue que cada quien lo hiciera bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, cada quien de acuerdo con su capacidad. En la medida en que los países le echan la culpa y la responsabilidad a otro, en esa misma medida se agrava el problema del cambio climático. Los países en desarrollo culpamos y obligamos a los países desarrollados a que ellos hagan su parte. Y de ellos, muchos, Estados Unidos concretamente, no termina de aprobar una responsabilidad internacional, y en consecuencia solo han sido primordialmente los países europeos que han cargado con todo el peso de combatir el cambio climático. Eso hay que decirlo. Y por eso es importante romper ese absurdo. Y por eso México dio un paso adelante y decimos, nosotros también vamos a hacer nuestra parte contra el cambio climático. Y eso ha provocado que lleguemos también, por ejemplo, en Cancún 2010, en la conferencia de las partes que organizamos en México, llegamos a un gran acuerdo por el cual se estableció una serie de acciones que permiten avanzar tanto en la mitigación como en la adaptación. Se creó el Fondo Verde que propuso México, en fin, un gran acuerdo en Cancún que no debe perderse en las subsecuentes conferencias de las partes. ¿Qué hemos hecho en el programa mexicano?
Por ejemplo, relacionado con las urbes, estamos impulsando sistemas de transporte público masivo que desestimulen el uso del transporte privado y reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hemos puesto a andar el tren suburbano de la Ciudad de México, de México a Cuautitlán. Hemos financiado sistemas de autobuses confinados que tienen distintos nombres. Hay autobuses confinados financiados en León, Guanajuato, desde luego el de la Ciudad de México. Está el sistema de transporte suburbano de Guadalajara también, ahora detenido absurdamente por razones políticas, tiene que echarse adelante. Estamos financiando también el autobús confinado y articulado en la ciudad de Monterrey y tenemos que seguir adelante con ello. Hemos apoyado además en materia de residuos sanitarios. Yo recuerdo que vinimos aquí a Aguascalientes precisamente a lanzar este programa. Hemos apoyado ya a cerca de 400 municipios para la construcción y operación de rellenos sanitarios y de sistemas de gestión. También hemos aumentado el número de plantas de tratamiento de agua residual de 1,700 a 2,100, con lo cual el caudal se aumentó de 35% a 45% y llegaremos el próximo año, al final de mi administración, a tratar el 60% y la esperanza de tener el 100% de aguas tratadas esta década. Estamos terminando el sistema, por ejemplo, de plantas de tratamiento de Guadalajara, que no trataba el agua residual, con lo cual quedará 100% solucionado la zona metropolitana de Guadalajara. Y para la Ciudad de México, que tampoco trata su agua residual, estamos construyendo la planta de tratamiento más grande de América Latina en el estado de Hidalgo. Segundo, en materia de vivienda, hemos establecido diversos programas, por ejemplo, la hipoteca verde. ¿Qué es esto? Si ustedes observan, las tecnologías ahorradoras de energía empezaron en muchas sociedades por los estratos de más alto ingreso. La gente que podía comprar, por ejemplo, una celda solar, pues era la que iniciaba su proceso de mitigación. En México, con las hipotecas verdes del Infonavit, le estamos dando más dinero a la hipoteca con tal de que la casa tenga elementos ahorradores de energía. ¿Qué elementos? Elementos térmicos, por ejemplo, en sus paredes, calentadores solares, por lo menos para el agua que se utiliza en las regaderas, elementos ahorradores de agua, focos ahorradores de electricidad. Con las hipotecas verdes ya hemos otorgado 250,000 de créditos a otro tanto número de viviendas. Y a partir de este año, 2011, todas las viviendas del Infonavit, absolutamente todas, los préstamos de Infonavit, van a ser hipotecas verdes, es decir, 500,000, por lo menos 500,000 de hipotecas verdes cada año. Eso va a reducir sensiblemente las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. Tercero, estamos dando apoyos concretos para la reducción de emisiones y de consumo de energía en las casas. Pongo un ejemplo. Estamos dando financiamiento y dependiendo del ingreso de la familia, si es bajo, y eso lo sabemos por su recibo de electricidad, le estamos dando un descuento hasta del 40% en la compra y sustitución de sus equipos electrodomésticos, concretamente del refrigerador y del equipo de aire acondicionado. La señora avisa, va a la tienda, compra un refrigerador con apoyo del gobierno federal. Una empresa va y recoge el refrigerador viejo, lo lleva a desechar profesionalmente para quitarle el aceite, los gases, etcétera, y le dejamos uno nuevo. El programa tenía un nombre muy rimbombante, pero que no llamaba la atención y se llamaba Sustitución de electrodomésticos por otros de bajo consumo en energía, y le cambiamos su nombre de batalla y se llamó Cambia tu viejo por uno nuevo, y fue un gran éxito mercadológico, ¿no? Ahora ya hemos sustituido casi 1,5 millones de electrodomésticos en el país, 1,5 millones en poco más de 1 año y medio de operación del programa. De la misma forma, estamos lanzando un proyecto de sustitución de lámparas, los focos, cambiando los focos de las casas por focos ahorradores. Arrancamos el programa de luz sustentable y este año, de aquí al 2012, más o menos en 8 meses más,
Vamos a sustituir 46 millones de focos por otro tanto de lámparas ahorradoras. Es decir, una familia de bajo consumo lleva sus focos viejos, que consumen 100 watts, 60 watts, y va a recibir otros focos que consumen 15 watts, otro tanto. Con lo cual, el Programa de Luz Sustentable de México es el programa más grande de su tipo en todo el mundo. Y la segunda fase va a implicar llegar al total de focos ahorradores en el país, para lo cual ya hemos cambiado la norma para que a mediados de la década todos los focos que se vendan en México sean focos ahorradores. Con esto, además de disminuir, calculamos el 30% del gasto de las familias, se evitan casi 3 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, que equivale a sacar de circulación más de 500,000 de coches. Otro programa que estamos haciendo es financiamiento de vivienda y planeación de vivienda. Lanzamos el programa de desarrollos urbanos integrales sustentables, aquí veo varios empresarios de la vivienda a quienes saludo, en ciudades como Tijuana, Valle de las Palmas, Puerta de Anza en Nogales, Villa del Cielo en Villahermosa, que van a ser ciudades integrales, vivienda de calidad, servicios educativos, salud, áreas verdes, espacios de vida comunitaria. Es muy importante, amigas y amigos, que sigamos adelante en estos aspectos. En materia de energía, en México, cuando entré a la presidencia de la República, el 22% de la energía que usábamos, eléctrica, era ya energía renovable, fundamentalmente presas hidroeléctricas. Sin embargo, nos hemos lanzado muy agresivamente a construcción de parques eólicos. En 2008, México fue el país que tuvo la tasa más alta del mundo en crecimiento de energía eólica. Hemos echado a andar todo el potencial que tenemos en el país. Hoy, la meta que nos propusimos para el año 2012, al final de la administración, era que la energía renovable fuera el 25% de toda la electricidad que consumimos. Hoy, sin embargo, ya llegamos al 26.4% y llegaremos seguramente al 27% el próximo año, con lo cual México también está dando un paso muy importante en la reducción de emisiones. Creo que hay que seguir avanzando, amigas y amigos, y ojalá en el curso de este foro que puedan plantear cosas fundamentales. Uno, aumentar la densidad de las ciudades y reducir su expansión territorial. Es insostenible el modelo que tenemos de creación de desarrollos de vivienda unipersonal con grandes utilizaciones de recurso territorial. Necesitamos volver a concentrar las ciudades y hacerlas crecer hacia arriba. Necesitamos vivienda multinivel en el país, que no debe implicar una merma en la calidad de vida de las familias. Es importante que haya políticas públicas que se orienten a ese respecto. Segundo, necesitamos también reducir el consumo de energía a través de la reducción del uso de aparatos de aire acondicionado. México tiene, la verdad, un clima privilegiado, verdaderamente envidiable, sol la mayor parte del año, pero aún así, si utilizáramos elementos térmicos elementales en la construcción de vivienda, si utilizáramos, por ejemplo, elementos térmicos, algunos, por cierto, muy mexicanos, como el adobe, por ejemplo, podríamos hacer ahorros considerables que impedirían precisamente el uso de aires acondicionados, o los harían innecesarios. El utilizar doble o incluso triple ventana, que ya se usa, aislante, que impide cambios de temperatura, nos permitiría ahorrar enormes emisiones y además ahorrar energía para los consumidores y ahorrar subsidios para el gobierno. Y lo tercero es precisamente el tema de tener políticas públicas que reflejen o por lo menos no tengan elementos distorsionadores en el uso de energía. Muchas veces, con la mejor intención, los subsidios públicos orientados a la energía terminan también distorsionando e incentivando, más allá de lo razonable, el uso de energía. Es un tema que en México debiera reflexionarse con mucho cuidado. En fin, amigas y amigos, que yo celebro mucho que el Día Mundial del Hábitat se celebre hoy en nuestro país. Estoy seguro que saldrán frutos muy importantes de todas las deliberaciones que aquí se hagan. Felicito nuevamente a los ganadores de los proyectos que están aquí. Me faltó mencionar precisamente lo que mencionaba el secretario, el programa de espacios públicos. Ciertamente el gobierno federal no es un gobierno municipal, no es específicamente su función el realizar
las transformaciones de espacios públicos, pero por razones de seguridad pública y por razones de mejora de la vivienda, hemos enfocado muchos recursos, precisamente el programa Hábitat y otros, al rescate de espacios públicos en las municipalidades del país. Llevamos 4.500 espacios públicos, parques, plazas, teatros rescatados, y vamos por más. Aquí en Aguascalientes hemos trabajado muchísimo, parte del apoyo que estamos dando al parque lineal sobre los ductos de Pemex tiene esa lógica, y vamos a seguir apoyando definitivamente y pidiendo también la corresponsabilidad de todos para hacer, a final de cuentas, de nuestras ciudades lo que queremos, ciudades verdaderamente humanas, ciudades mucho más amables, ciudades mucho más dignas para nuestra gente, y donde sean ciudades que contribuyen en la solución de uno de los problemas más grandes a futuro de la humanidad, que es el cambio climático, en lugar de contribuir a su exacerbación y su agravamiento, como ha ocurrido hasta ahora. Enhorabuena y mucho éxito en los trabajos de este foro. Muchas gracias.